¿Cómo Ah, están? Un placer. bueno, muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo te preparas para esta charla? ¿Cómo se prepara? Bien. Oye, yo, si te soy franco, estoy contentísimo porque tenía muchos días que no me ponía una camisa. Estábamos comentando con Y Mario me que hoy, afeité, mira, y me afeité, cosa que mi esposa agradeció muchísimo. que hoy nos pusimos hasta perfumito para estar aquí en esta charla, pues. Y si te romper mi promesa de no afeitarme durante la cuarentena, ¿no? Así es, así es. Buenísimo, buenísimo. Mira, A Mercy, ver, venimos de una tremenda exposición de Marjorie que Así nos dio es, un panorama sobre la administración hacia el futuro, ¿no? Y una de las cosas importantes de la administración es que nuestras marcas y nuestro conocimiento, nuestro know-how, tiene un valor impresionante que a veces lo damos por, o no lo contemplamos de la manera como lo deberíamos contemplar, ¿no? No le tenemos el cuidado. Por eso yo quise invitar a José, además de ser buen amigo, bueno, tú y yo hemos estado en reuniones con José, eh, y José nos extendió la invitación a Luis, y de verdad que si José dice que Luis está en Acelérate, Luis también estará en Acelérate. Así que nuestros aliados son así, son como hermanos para nosotros. Qué bueno, me alegro. Sí. Bueno, Mercy, le damos entonces a Luis y a José el testigo, ¿no? Para que en esta hora tienes exactamente una hora completa, pues son las 4. así es. Ya. Bueno, José va a estar moderando, ya te di host, entonces vamos a estar Ok, muy pendientes de las preguntas y bueno, adelante. Perfecto, muchísimas gracias. Me permito un segundo para compartir la pantalla. Y si todos nos escuchan, damos inicio a este encuentro. Bueno, primero agradecerle a todos los que están conectados, que han abierto un espacio dentro de sus agendas para acompañarnos a desarrollar este tema tan importante como es la propiedad intelectual, y especialmente en estos momentos en donde las empresas demandan algún grado, si no todo, de transformación digital. Y ya desde hace algún tiempo las empresas, los activos físicos de las empresas venían perdiendo valor frente al incremento de importancia de los bienes intelectuales. Y de manera protagónica y más importante, el conocimiento y todos aquellos bienes que se generan a partir del conocimiento, gracias a nuestra creatividad, gracias a nuestra innovación, que dependiendo del tipo de industria se manifiesta de distintas formas desde el punto de vista material, ¿no? Si algo nos ha quedado claro durante todo este periodo de cuarentena, de confinamiento, de esta situación especial que estamos viviendo, que lo único que no se ha detenido es la generación de contenidos a través de las distintas plataformas tecnológicas. Nos hemos entretenido, nos hemos educado, nos hemos formado, prácticamente hemos hecho absolutamente todo gracias a esta generación de contenidos increíbles que se ha incrementado de manera importante durante los últimos días. Y cuando hablamos de, esa, de ese protagonismo de los bienes intelectuales representados en música, libros, fotografías, videos, material educativo, entonces ahí estamos viendo de manera más clara el protagonismo que tienen los bienes intelectuales dentro de nuestros modelos de negocio. Y de allí es que nosotros hemos querido un poco compartir con ustedes este tema porque lo consideramos muy importante a la hora de hacer cualquier estrategia de transformación digital. La intención de esta actividad no tiene para nada hablar de tecnología, no somos ingenieros, somos abogados, y tampoco profundizar de manera muy importante en cada uno de los aspectos, porque obviamente el tiempo no nos va a dar. Lo que nosotros queremos regalarles a ustedes en esta tarde es tener algunas herramientas principales, saber identificar hacia dónde debo apuntar yo mi mirada
de manera de que cuando yo esté desarrollando alguna estrategia digital, yo pueda de alguna manera identificar estos bienes y darle la importancia que corresponde en cada uno de nuestros modelos de negocio. Nuestra intención cuando hablamos de negocio, de modelos de negocio, no solo nos circunscribimos a estos modelos de negocios con base tecnológica, como puede ser un programa de computación, la realidad virtual, la realidad aumentada, el Internet de las cosas, sino que también queremos ir a la parte más llana de los negocios digitales, como es de repente el comercio electrónico, que es la venta y oferta de productos y servicios a través de herramientas digitales, aquellos que se dedican al blog, que no solo es una herramienta educativa, sino que también nos sirve como una fuerza de venta para a lo que nos dedicamos, el crecimiento de los posts, de los podcasts, y cómo ha significado una herramienta de comunicación importante, inclusive monetizable. Por supuesto, la música desde sus distintos aspectos y eslabones dentro de la gran cadena de negocios que conlleva la música, el streaming, en fin, todo lo que involucra la música, la fotografía, las producciones audiovisuales, la publicidad, la venta y generación de publicidad, como también los programas de computación. Entonces, cuando hablamos de negocios digitales, un poco para alinear las expectativas de los que nos escuchan en este momento, cuando hablamos de negocios digitales, es cualquier empresa o negocio que pueda utilizar de manera directa o indirectamente la propiedad intelectual, y en la medida de que haya algún protagonismo y algún peso creativo, vamos a ver cómo en mayor y en menor medida la propiedad intelectual va a jugar un rol muy importante. Y un poco para focalizar hacia dónde va a estar nuestra atención durante los minutos que nos restan, la transformación digital de cualquier empresa va a pasar por distintas regulaciones, distintas obligaciones, distintas disposiciones legales a la cual va a tener que cumplir, desde un punto de vista formal, con todo lo que tiene que ver con el derecho tributario, derecho laboral, derecho de empresas per se. De igual forma, todas las relaciones que vamos a tener o que se va a tener potencialmente con los consumidores en cuanto a ofertas engañosas, precios, periodos de entregas, en fin, todas aquellas relaciones que va a tener nuestra empresa con los destinatarios finales. Y por último, las normas que están orientadas ya más a proteger nuestros activos intelectuales, nuestras marcas, nuestro software, nuestro contenido, nuestras producciones, nuestras canciones, nuestras letras, en fin, todo aquello que realmente está generando valor a nuestras empresas es hacia donde va a estar la atención durante los próximos minutos entre yo y mi colega Luis Arévalo, un poco revisando primero la propiedad intelectual, el papel que tiene dentro de los negocios tecnológicos. Vamos a hablar de manera muy general de cada uno de estos aspectos, cuáles son aquellos factores comunes que vemos dentro de los negocios tecnológicos vinculados con la propiedad intelectual, que de alguna manera pueden generar algunos inconvenientes, que Luis nos va a acompañar en esa parte, y bueno, y ese es más o menos el propósito de lo que tenemos a continuación, ¿no? Entonces, el tema de la propiedad intelectual es un concepto muy amplio, es tan amplio que abarca todo aquello que el ser humano pueda crear con valor añadido dentro del campo artístico, científico, cultural, tecnológico, industrial, comercial, y se manifiesta de distintas maneras. Esto, a grosso modo, son algunas de las figuras principales del tema del área de la propiedad intelectual. Hay algunas otras, hay subgrupos, pero para el objetivo de lo que nos hemos planteado y lo que puede tener incidencia directa dentro de los negocios digitales, pensamos que estas 4 áreas son las que pueden tener un protagonismo mucho mayor. Y empezamos con el tema de las marcas, tal vez el tema más cercano, más cotidiano a todos nosotros, porque bueno, de alguna manera, con conocimiento no, todos hemos creado marcas, posiblemente todos tenemos marcas,
pero lo importante aquí es saber que no toda marca, por mucho afecto que nosotros podamos crearle, por el trabajo y labor y lo duro que a veces significa escoger una marca, no toda marca necesariamente puede ser registrada, porque la marca debe cumplir una función en el mercado, que es distinguir y diferenciar los distintos productos y servicios dentro de un mercado determinado, y para ello no cualquier marca puede cumplir esta función. De allí que en nuestro momento de seleccionar una marca, nosotros debemos tener presente que la marca debe cumplir ciertas condiciones, que al fin y al cabo es la autoridad competente quien va a determinar si se cumplen o no se cumplen. La marca juega un rol muy fundamental y tiene un aspecto muy importante, y es que la única manera de nosotros poder ser dueños de una marca es a través de su protección, mediante las normas en la propiedad industrial, y es la autoridad competente quien determina o no su registro. Es la única forma de nosotros adquirir el derecho sobre nuestra marca, por cuanto el uso que nosotros podamos hacer, prolongado o no, no genera ningún tipo de derecho, a excepción de algunas legislaciones, como la legislación de los Estados Unidos, que sí contempla el uso de la marca como una forma de adquirir el derecho, pero en nuestros países, Latinoamérica, Europa, el derecho únicamente se adquiere a través de su registro. Y a través de su registro también vienen de la mano sus derechos. Una vez que nosotros tenemos nuestro derecho consagrado, es a partir de allí es cuando tenemos derecho exclusivo de utilizarla, tenemos derecho exclusivo de excluir a otros que usen una marca igual dentro del sector al cual nosotros hemos apuntado nuestra protección, y sobre todo yo creo que es lo que más genera una necesidad y urgencia, es la garantía de que no estamos utilizando una marca que le corresponde a otro. Las estadísticas son gigantescas de la cantidad de empresas utilizando marcas sin protección, y más allá de que no haya una disposición legal que te obliga a registrar una marca, sí hay un peligro inminente de estar utilizando una marca de buena fe, invirtiéndole tiempo, invirtiéndole dinero, y bueno, con todas las consecuencias que esto puede generar. Importancia dentro de los negocios digitales, muchísimas. A veces, y esto me lleva a explicar un poco sobre la forma, las distintas confusiones que pueden aparecer cuando creemos tener un nombre protegido, cuando adquirimos un nombre de dominio, cuando reservamos y adquirimos o completamos un perfil de usuario en una red social, que por lo general cuando estamos dentro de un negocio digital utilizamos nuestra marca para identificarnos en esa plataforma. A veces tenemos la convicción de que la marca es nuestra, ya tenemos algún derecho sobre esa marca, y a veces si conseguimos una marca igual o un nombre igual, con algún carácter, con algún elemento dentro de esa configuración que hemos utilizado, ya es aceptado o por el dominio, o por el administrador de dominio, o por la red. Lo cierto es que cuando nosotros adquirimos un dominio o cuando abrimos un perfil en una red social, el derecho, estamos manifestando desde el mismo momento en que nos inscribimos que no estamos violando ningún tipo de derecho. Entonces, si no estamos violando ningún tipo de derechos y por alguna razón vulneramos el derecho de alguien, no vamos a tener ningún elemento o alguna evidencia que nos demuestre que esa marca es nuestra. Por eso que inclusive en el mundo digital, una marca comercial, al menos en el lugar donde nosotros desempeñamos nuestras actividades, o principalmente donde las desempeñamos, puede ser un elemento fundamental a la hora de alguna acción administrativa o judicial en contra de nosotros a través de estos distintos medios. Un poco para hablar sobre el derecho de autor, y tal vez el gran protagonista dentro de esta transformación digital y estos nuevos paradigmas que se abren, que ya venían bien amplios y con un impacto importante, pero cuando hablamos de obras protegidas por el derecho de autor, estamos hablando, como referíamos al principio,
la música, la fotografía, los libros, las letras, las composiciones, todo lo que tiene que ver con la imagen, los diseños. Entonces, cuando vemos que la mayor cantidad de contenido dentro de las distintas plataformas está sustentado en estos elementos, pues seguramente podemos concluir que esto es el gran protagonista dentro de esta transformación digital, como también aquellas plataformas que ya requieren de un gran desarrollo de programas de computación, también están dentro de esta área del derecho de autor. Su protección, a diferencia de las marcas, estas no necesariamente deben ser registradas ante un ente gubernamental para nosotros demostrar demostrar que somos sus legítimos titulares. Cualquier evidencia, inclusive cualquier evidencia tecnológica, puede ser un indicio de que nosotros hemos creado estas obras. El inconveniente es a la hora de nosotros demostrar realmente que ese contenido digital o ese almacenamiento de una fotografía o sobre todo estos soportes digitales demuestran realmente que nosotros hicimos esa obra. Entonces, adicionalmente, es recomendado y es lo que nosotros orientamos, que dependiendo del tipo de obra, se proteja igualmente a través de las autoridades competentes, que en nuestro caso es el registro de la producción intelectual. Los derechos relacionados con el derecho de autor van mucho allá que lo que hemos hablado en el derecho de marcas, no solo los derechos económicos propios de cualquier derecho real, como puede ser disponer, transmitir, ceder, usar, explotar, sino que también se le adicionan otros derechos adicionales, como es el derecho moral del autor. Esto es de gran importancia porque cuando hablamos de obras, hablamos de una relación tan íntima entre el autor y su resultado que prácticamente lo hace indisoluble, y la manera de mejor representar esto es a través de este derecho moral, que es el reconocimiento que se le debe al autor cada vez que sea utilizada su obra, algunos derechos que mantiene el autor inclusive cuando cede esa obra, como es el derecho de transformación o el derecho de modificación. Entonces, ahí es donde vemos la importancia de este derecho. En cuanto a los negocios digitales, bueno, es evidente su importancia, es evidente su consideración dentro de nuestro desarrollo de transformación digital. Y bueno, la invitación es a estar pendiente de cuáles son cada una de estos bienes intelectuales que merecen esta protección. Sobre las patentes, y bueno, seguramente ya el tiempo está corriendo muy rápido, únicamente quiero hacer una consideración en cuanto a las patentes sobre los programas de computación. De acuerdo a nuestra legislación, los programas de computación se protegen por el derecho de autor y su protección va orientada a el desarrollo de ese programa de computación, o sea, lo que es el código fuente, más no la función que genera ese programa de computación. Por ejemplo, si nosotros, yo estoy desarrollando un programa de computación para hacer un repost a través de Instagram, yo voy a poder desarrollar y obtener protección sobre mi código fuente que hace esa función, pero la función de hacer el repost no va a estar protegida por ese programa de computación, a diferencia de las patentes de software que no protegen el código fuente, pero sí protegen la acción o el resultado de lo que está generando ese programa. Esto, por supuesto, ha generado grandes debates porque se estima que esto es la forma o lo más cerca de proteger una idea, y de acuerdo a la propiedad intelectual, las ideas no pueden protegerse. Entonces, ahí más o menos quiero dejar este comentario porque seguramente el tiempo va a correr y no quiero cortarle el tiempo a Luis. Ahora, otra figura importante, y inclusive oía un webinar ayer en la tarde, que inclusive los secretos empresariales
dentro de una estructura o cualquier modelo de negocio tecnológico puede inclusive tener hasta más valor que la propiedad, que los bienes de la propiedad intelectual per se, porque prácticamente cuando nosotros registramos una marca, protegemos un derecho de autor, en algún otro caso pues, pueden tener un tiempo determinado, las marcas no lo es, hay una develación de toda la información, en el caso de las patentes, pero en el caso del secreto empresarial son no solo elementos que podrían ser protegidos por la propiedad intelectual, sino que son elementos que no pueden ser protegidos por la propiedad intelectual. Por ejemplo, contactos de clientes o listas de personas que nos prestan suministros, bases de datos, hay una cantidad de elementos, una receta, por lo menos para alimentos, que no podría ser protegida por ninguna de las figuras de la propiedad intelectual. El secreto empresarial nos permite protegerla, pero ¿protegerla de qué? Protegerla de no divulgarlo en la medida de que nosotros tomemos todas las medidas necesarias para que esto se mantenga resguardado. Entonces, cuando nosotros vamos a evaluar los activos intelectuales de una empresa, no solo es la marca, no solo es la patente, no solo es la fotografía, sino es toda la información valiosa que nos genera una ventaja competitiva frente a los demás competidores. Ahora, un poco para ir dándole paso a Luis, quiero hablar sobre algunas características comunes que nos presentan estos modelos de negocios comunes que de alguna forma pueden generar algún tipo de inconveniente o que por estas características hay que considerar algunas prerrogativas, algunas estrategias en torno a estas características. Lo primero es que en común prácticamente todos estos negocios que usan la tecnología, desarrollan tecnología o se valen de la tecnología para generar productos y servicios, su umbral, su punto de partida y el más importante es el tema de la creatividad, que la cual se puede manifestar de distintas maneras, puede ser desde el punto de vista ornamental, desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista estético, en fin, la creatividad puede transformarse de distintas maneras y dependiendo del negocio y el nicho y el desarrollo de cada una de las empresas, va a tener un mayor o menor protagonismo. En los negocios tecnológicos también hay una característica muy común que necesita algún tipo de consideración que Luis nos va a comentar, que por lo general son realizadas por distintas personas. Cuando hacemos una obra audiovisual, intervienen distintas personas, quien hace la letra, el camarógrafo, el productor, la música. Cuando creamos una película, de igual manera, intervienen muchísimas personas. Cuando hacemos una canción, una producción musical, el productor, los artistas, el ingeniero, en fin, generalmente cuando estamos hablando de estos negocios en el mundo digital, estamos hablando de la intervención de distintas personas, como también las distintas formas de relacionarse entre sí. Muchos pueden ser a través de un contrato laboral, otros por un contrato de servicio. En la mayoría de los casos, créanme, no hay ni siquiera contrato. Entonces esto también genera algún tipo de situaciones que Luis nos va a estar explicando, las distintas formas de explotaciones que ya más o menos les he comentado, y por lo general estos proyectos están dirigidos por una o varias empresas. Siempre hay un responsable de llevar a cabo estos proyectos. Por ejemplo, un proyecto audiovisual, está el productor musical, pero también intervienen otras personas dentro del proyecto. Entonces, este rol de la persona responsable dentro de estos proyectos también tiene alguna incidencia dentro del tema de la propiedad intelectual. Y por último, la mayoría de estos negocios tecnológicos se valen de contenidos y medios conocidos para generar nuevos productos y servicios. Y aquí también vamos a estar conversando sobre el cuidado que debemos tener, porque si bien hay cosas en Internet, si bien tenemos fácil acceso a la tecnología, si bien podemos reproducir y copiar con bastante facilidad, esto no significa que es de libre uso, y esa utilización de contenidos y plataformas para generar cosas nuevas debe ser de igualmente respetado, como nosotros también esperamos que nuestra
los productos generados a través de nuestra creatividad y nuestra innovación sean respetados. No sé cómo voy con el tiempo, pero bueno, si hablé muy rápido, dejo espacio para algunas conclusiones. Si hablé muy lento, le pido disculpas a Luis de haberle quitado un poco de tiempo. Pero bueno, con esto lo único que hemos querido hacer en esta primera parte es una aproximación a cuáles son aquellas figuras en el área de la propiedad intelectual que debemos de considerar de cara a una transformación digital y cuáles aspectos debemos tomar en cuenta para su desarrollo. Ahora quiero, Mercy, darle la palabra a Luis para que nos complete alguna de las ideas que de manera introductoria hemos presentado hasta ahora. Perfecto. José, muy clara toda tu explicación. Yo creo que ya Luis liberó el micrófono. Yo voy a silenciar el tuyo y el mío para continuar entonces. ¿Ok? Gracias. Luis, no. Ajá, ya estás libre ya para continuar. Necesito, exactamente, que dejes de compartir que dejes pantalla. de compartir la pantalla. Y veamos. Y todavía la está compartiendo. Déjame por aquí. Listo. Ya es toda tuya la pantalla. Gracias. Luis. Veamos. Bien. Vale, de nuevo hola a todos, gracias por la invitación, gracias a quienes nos acompañan por la ciencia. Espero que se encuentren sanos y salvos, libres de este virus que nos obliga a permanecer en casa. Bien, con la introducción que me ha hecho José Ramón, les comento. Yo lo que voy a hacer es abordar algunas de las interrogantes que usualmente nos formulan clientes, personas con las que interactuamos, solo algunas. Solo algunas porque aspiramos a que luego en el ciclo de preguntas podamos ir aclarando algunas otras dudas que puedan surgir. Estas interrogantes usualmente tienen que ver con, por supuesto, el diseño de una estrategia para la protección de activos intelectuales en el marco de un negocio en el área de la tecnología. Vamos a estar cubriendo entre los puntos básicos que vamos a cubrir se incluyen la identificación de activos intelectuales, primer paso necesario para ejecutar cualquier estrategia de propiedad intelectual en el marco de un negocio de tecnología. Vamos a hablar un poco sobre la titularidad, ya José Ramón adelantó algo, la titularidad particularmente en el área del derecho de autor, que es la que suelen plantearse mayores retos. Vamos a hablar del uso de activos de propiedad intelectual pertenecientes a terceros y, por supuesto, del manejo de nuestro propio portafolio de activos para evitar infracciones, para evitar riesgos frente a terceros. La idea central de cualquier estrategia de propiedad intelectual es precisamente proteger los activos de quien emprende, de manera que pueda beneficiarse económicamente de ellos y evitar contingencias derivadas de la infracción de derechos de terceros. Lo que queremos evitar son los problemas que suelen resultar de no tener un plan. Bien, y ahora, comenzando con lo que es la identificación de activos intelectuales, nos preguntamos cómo se identifica un activo intelectual, cómo sabemos qué es lo que tenemos entre manos, qué es lo que debemos proteger. Es menos complicado de lo que suena. Lo que debemos hacer es formularnos algunas preguntas, esencialmente, ¿qué es lo que hacemos? O en este caso, ¿qué es lo que hace el emprendedor? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos identificamos en el mercado? ¿Quiénes colaboran con nosotros para desarrollar nuestro negocio? Todo esto tiene que ver con, pues, si sabemos qué es lo que hacemos, si prestamos un servicio, si comercializamos un software o utilizamos un software, o vendemos un software como servicio, sabemos que nos vamos a orientar en principio a la protección de los mismos por la vía del derecho de autor. Sabemos que vamos a tener que
estar regulando relaciones contractuales, sabemos que vamos a proteger marcas. Es decir, conociendo el core del negocio, sabremos un poco, podremos un poco ir identificando cada activo del que se trate y podremos ir definiendo la mejor manera para protegerlo. Ahora, yo lo que voy a hacer es que voy a explorar algunos de los escenarios más frecuentes o de los, de los modelos de negocios más frecuentes en el ámbito digital, al menos de los que nosotros usualmente conocemos por ser de los que más nos consultan. Y comienzo, por supuesto, con lo que es el desarrollo de programas de computación, el desarrollo de software, que a mi manera de ver, tanto en Venezuela como fuera del país, suele ser, digamos, la industria que mayor boom está teniendo, inclusive en estos tiempos, o más aún en estos tiempos del coronavirus. Y más allá de los retos que tenemos frente a nosotros, pues todos los sabrán que están involucrados con el negocio de la tecnología, pues, el desarrollo de software sigue creciendo y va a tener, y está teniendo mucha más demanda de la que tenía antes del coronavirus. Cuando hablamos de programas de software, por supuesto, la vía de protección que primero nos viene a la mente es el derecho de autor. ¿Y por qué? Bueno, porque los programas de software se consideran obras y al final del día, porque el derecho de autor es el mecanismo más eficaz para proteger los elementos que componen un programa de software, elementos textuales de programación propiamente tales, elementos gráficos de la interfaz de usuario, en general, en su apariencia general, en su apariencia, lo que percibimos quienes utilizamos un programa de software. De igual manera, siempre, como mencionaba José Ramón, todos hemos producido, todos hemos generado o utilizado alguna marca en algún momento, sea como prestadores de servicios, comercializadores de productos o sencillamente como clientes. El caso es que, por supuesto, la marca está omnipresente en la generalidad de las iniciativas empresariales que coinciden en el mercado. Y es que en el caso de los programas de software, a ver, pueden protegerse como marca no solo ciertos elementos gráficos del programa, como logotipos o iconos, sino el nombre, el título propio del programa suele funcionar como marca y en ese sentido se recomienda registrarlo. La tercera vía, por supuesto, de protección relacionada con los programas de software se refiere a los secretos empresariales, de los cuales ya conversaba José Ramón, particularmente relevantes en cuanto al código fuente, respecto del que la regla suele ser su confidencialidad, y precisamente el mecanismo o la manera como funcionan los secretos empresariales suele ser una vía idónea para protegerles. ¿A través de qué? Por supuesto, de contratos contratos de confidencialidad y, por supuesto, del desarrollo de políticas de privacidad y términos de uso pues, robustos y exhaustivos. Un ejemplo perfecto de un negocio exitoso de desarrollo de software es precisamente la plataforma que estamos utilizando, Zoom. Zoom, si no me equivoco, al día de hoy está valorado en unos 40 millardos de dólares, que no es poco. Y esto más allá de lo que se decía, de lo que se hablaba hace poco de las implicaciones de seguridad que presentaba Zoom. El caso es que si damos un vistazo a las políticas de privacidad que están en el sitio web de Zoom, vamos a ver referencias al resguardo de su código fuente, es decir, referencias a servicios empresariales. De hecho, es lo primero que vamos a observar, pero vamos también a observar una regulación clara sobre la tutela o el respeto de sus marcas, nombres de dominio y en general las obras protegidas por derecho de autor que están condensadas en el sitio y en la aplicación. Otro negocio común, sobre todo en Venezuela, bastante común,
Venezuela y fuera de Venezuela, es la generación de contenidos. La generación de contenidos, digamos, requiere de menor, tengo que cuidar las palabras para no subestimar a quienes generan contenido en Internet, pero evidentemente a los ojos de un programador es mucho menos retadora la generación de contenidos que el desarrollo de un programa de software per se. En la generación de contenidos que usualmente se colocan o se divulgan a través de plataformas de terceros, encontramos elementos protegibles tanto por la vía del derecho de autor como también por la vía de las marcas. Si hablamos brevemente de, por ejemplo, la protección de las imágenes fotográficas por la vía del derecho de autor y en el ámbito de las redes sociales, les puedo dar un primer ejemplo de este señor que está acá, que se llama Daniel Morel, que es el que ven en la imagen superior izquierda de la lámina. Daniel es un fotógrafo haitiano que precisamente durante el terremoto de 2010 capturó imágenes impactantes de los efectos del terremoto en Haití y pues hizo un registro fotográfico importante, licenciado a través de ciertos medios noticiosos, pero el caso es que en el año 2013 Daniel logró obtener una indemnización por el orden de 1.2 millones de dólares de la AFP. Y esta indemnización tuvo como origen la distribución no autorizada de sus fotografías a través de Twitter. Es un caso que pone de relieve no solamente la importancia del derecho de autor en cuanto a la protección de las obras fotográficas, sino particularmente en el ámbito de las redes sociales. Es un caso que se dio acá en Estados Unidos y la fórmula utilizada para el cálculo de la indemnización fue bastante particular. Otro modelo de negocios que es muy común son los blogs, y acá en la imagen superior derecha pueden ver el logotipo de TechCrunch, que probablemente ustedes estén familiarizados con él. Se trata de un blog enfocado en el nicho de la tecnología, un blog que fue adquirido por América Online pagando unos 25 millones de dólares. El contenido de un blog como TechCrunch está protegido por el derecho de autor. Por supuesto, si hacemos una búsqueda de marcas en USPTO, vamos a observar que están protegidos un grupo de marcas, entre las cuales se incluye TechCrunch y su logotipo. También, si entramos así como en el caso de Zoom, si hacemos una somera revisión de sus políticas de privacidad y términos de uso, vamos a encontrar una regulación bastante exhaustiva sobre lo que puede y no puede hacerse con el contenido de este blog, sobre el uso de sus marcas, sobre el uso y la reproducción del contenido en este blog. Las redes sociales, por supuesto, han sido un catalizador de muchas iniciativas, tanto educativas como, por supuesto, de entretenimiento, y han tenido un impacto importante. No sé si decir un impacto cultural, porque sé que habrá muchas personas que dicen que lo que vemos en redes no tiene mucho de cultura. Sin embargo, sí han tenido un impacto importante en la economía, y uno de los ejemplos que les traigo a colación es la de una influencer venezolana, radicada acá en Estados Unidos, se llama Lele Pons. Probablemente sea mucho más conocida para algunas de las personas más jóvenes que me estén escuchando ahora. Yo la conocí no hace mucho, lindísima. Lo que más me impresiona de Lele Pons es que solo analizando lo que es su actividad en YouTube, encuentro que tiene 17 millones de seguidores en YouTube, que sus videos han sido vistos en 4.5 millardos de veces.
cuando leí eso, pues suena, es una monstruosidad, sobre todo hablando de alguien venezolano, pues no deja de impresionarme. Solo por la vía de YouTube, Lele Pons produce 17.000, 15.000, 17.000 dólares diarios. Eso pues dice mucho del alcance que tienen las redes sociales y de lo productivos que pueden ser como negocio para los generadores de contenido. En el caso de Lele Pons, por supuesto, ciertos de los videos son protegibles por la vía del derecho de autor. Lo que ha ocurrido con ella es que su marca personal ha tenido mucha difusión y desde este punto de vista está solicitada, está protegida, está solicitada. La protección de esta marca es relativa acá en Estados Unidos. Curiosamente, a principios de 2020, la marca de Lele Pons fue rechazada por la Oficina Americana de Patentes y Marcas con ocasión de un registro previo de la marca Lele. En todo caso, no deja de ser un ejemplo que pone de relieve pues, la importancia de la generación de contenidos en redes sociales y, por supuesto, esta intersección inevitable que se da con los derechos de propiedad intelectual. La tercera modalidad, que José Ramón la mencionaba también, es la del podcast. El podcasting, a mi manera de ver, sigue estando incipiente en Venezuela. Sin embargo, ya vamos viendo algunas iniciativas. Sin embargo, de cualquier manera, el ejemplo que les traigo acá y que pueden ver en la imagen inferior derecha de la pantalla es la de quizás el podcast más popular del mundo. Se llama, para quienes no lo conozcan, The Joe Rogan Experience. Es un podcast, es el podcast de un comediante, una personalidad americana que en realidad es un comediante de stand-up y es comentarista deportivo del UFC. Y comenzó esto como una iniciativa en su casa, conversando con amigos y proyectando este contenido a la red como estamos haciendo nosotros ahora mismo. El día de hoy sí, perfectamente puede decirse que es el más popular del mundo. De hecho, para ustedes que están en el mundo de la tecnología, van a ver, este es uno de entre sus invitados. Hay celebridades que van desde precandidatos del Partido Demócrata a la presidencia de los Estados Unidos hasta quien ven ahí en pantalla que no menos que Elon Musk. El podcast de Joe Rogan suele, sin mal no recuerdo, suele tener 200 millones de downloads al mes. 200 millones de downloads al mes. Es una barbaridad. Y genera ingresos estimados de $75,000 por episodio. Y este señor produce unos entre 4 y 5 episodios a la semana. Eso les da una idea a ustedes del negocio que es este podcast. Por supuesto, estos episodios están protegidos por el derecho de autor, pero más importante, lo que sí también es algo que pude verificar, su marca está registrada en la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos e indudablemente tiene un importante valor. Un punto interesante respecto del negocio de creación de contenidos es que usualmente la generación de contenidos se publica en plataformas pertenecientes a terceros. Es decir, usualmente se publica en redes sociales, se publica en YouTube, Facebook, Instagram, etc. Y cuando hacemos esto, entramos en otra encrucijada de la propiedad intelectual, y es que estamos aceptando los términos de uso de un tercero. Estamos otorgando una licencia gratuita e ilimitada respecto del contenido que alojamos o que divulgamos a través de estas redes sociales, y eso es algo que no debemos perder de vista. Otra modalidad de negocio que se da en el ámbito digital es, por supuesto, la publicidad en línea. Y respecto de la misma, esencialmente operan las mismas variables que en el ámbito de la publicidad convencional. La diferencia está pues, en lo ilimitado
de los medios, en lo limitado de los recursos o de los medios de difusión para la publicidad. Siguen mediando en el ámbito de este negocio la protección de obras protegidas por el derecho de autor, por supuesto la protección de marcas, el uso de contenidos o de obras pertenecientes a terceros y un entramado contractual importante en la medida en que involucramos talento, diseñadores, programadores, músicos, etc. De igual manera, y es algo que precisamente por lo que estábamos haciendo hoy y por toda la iniciativa Acelérate, José Ramón me hablaba del e-learning, y en materia de enseñanza en línea operan las mismas variables que comentamos respecto de los programas, del desarrollo de programas de software y de la creación de contenidos en la medida en que se trate de, en la medida en que se trate de organizaciones que utilizan una plataforma propia para prestar estos servicios de e-learning, o en la medida en que creemos contenido y utilicemos plataformas como Zoom o como YouTube, por ejemplo. Ahora, la pregunta, o sea, una vez que esbozamos o que hacemos un mapeo de algunos de los principales modelos de negocios que se dan en el ámbito digital, o algunos de los que se dan. Luis, disculpa Luis, están reportando que se oye bajito. Y probablemente estoy muy lejos. Sí, y yo estoy aprovechando esta breve interrupción para decir que ya nos quedan 15 minutos completos para que entonces consideres el tiempo prudente para preguntas. Por supuesto. Vale, Luis, gracias. Gracias. ¿Me escuchan ahora un poco mejor? Porque la verdad es que disculpen, había perdido de vista el chat y me distraje conversando. Espero que ahora me escuchen un poco mejor, que estoy más cerca de la pantalla. Sí, se escucha. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora sí estoy viendo el chat, les agradezco mucho. Y les pido me disculpen. Bien. ¿Cómo los protegemos? José Ramón mapeó las 4 ramas esenciales que guardan relación con los negocios digitales. Por supuesto, el área de patentes, a la que yo no me he referido en esta ocasión por una razón muy sencilla. La generalidad de los negocios en el ámbito digital en Venezuela guardan más relación con el desarrollo de software y con la creación de contenidos y menos con la producción de hardware, que sí sería de mayor relevancia en el ámbito de las patentes. Derecho de autor, ya José Ramón conversó esto. El detalle está en que, como bien mencionaba José Ramón, no es, en materia de derecho de autor no es imperante, no es indispensable formular solicitudes de registro. Sin embargo, tenemos la tendencia a recomendar que se registren las obras en la medida en que en Venezuela las autoridades en el ámbito judicial tienden a ser más amigables, tienden a ver con mejores ojos los casos en los que media un registro de autor. Y de hecho entre los oyentes, entre los asistentes del día de hoy tenemos a alguien que trabaja en la Fiscalía 18 y perfectamente puede darse de ello. La primera reacción de la autoridad cuando se plantean denuncias relacionadas con la violación de derechos de autores está registrado. Desde ese punto de vista, aun cuando es opcional el registro de una obra, pues siempre vamos a recomendar que esto se haga de esta manera. Los comentarios que yo iba a hacer en los minutos que restan pueden tener algo de teoría. Y por eso, y en vista del tiempo que ha transcurrido ya, se me ocurre que puede ser positivo, tal y como me acaban de sugerir, hagamos un ciclo de preguntas y que vayamos abordando algunas de las interrogantes que ustedes se les puedan plantear. Genial, Luis. Ya te estaba confundiendo con José.
A ver, si tienen dudas y preguntas, yo tenía por aquí alguna duda, porque en el mundo de la facilitación en línea, siempre solemos ver cuál herramienta es la mejor para mostrar el contenido, para hacer llegar el contenido, y a veces decantamos por herramientas que son donde la información es fácilmente replicable, ¿sí? En Venezuela especialmente estamos usando WhatsApp para hacer WhatsApp Learning. Y, y aquí el contenido queda develado completamente. Entonces la duda es cómo vale la pena proteger ese activo, qué realmente me aconsejas, qué herramienta, porque el problema en Venezuela es el ancho de banda. ¿Qué estás compartiendo por WhatsApp? Sí, hablamos en el caso de una clase, por ejemplo, estamos abriendo cursos, facilitaciones, por ejemplo, voy a abrir una facilitación de innovación. Entonces damos el material, todo el material del curso por allí y luego existe el temor de muchos facilitadores en decir, oye, no quiero que mi material me lo repliquen. Sí. ¿Sí? Sí. Esa es la pregunta. El riesgo siempre va a existir. Yo no voy a especular demasiado. Mi consejo y por supuesto beneficio de inventario y escuchando lo que pueda sugerirles José Ramón es revisar las condiciones de uso de WhatsApp. Sin embargo, WhatsApp precisamente tiende a vender sus servicios mucho en función de la protección de la data que se transfiere a través de la misma. Yo apostaría que la situación, que el riesgo que corres en WhatsApp no es el mismo que corres, por ejemplo, en Instagram, en donde sí hay una licencia ilimitada y gratuita. Yo me atrevería a apostar que este no es el caso en WhatsApp. Sí, Ok. yo agregaría, José, para lo que tú preguntas, más allá de la facilidad de tomar ese contenido, reproducirlo, distribuirlo, por la misma herramienta, o sea, por la misma facilidad tecnológica que te permite la herramienta, esto no significa, primero que lo debas proteger, porque ya ese material per se está protegido, sin necesidad de acudir a alguna autoridad para protegerlo formalmente. Correcto. Ahora, el uso que haga una persona de ese contenido ya está transgrediendo, transgrediendo las normas del derecho a autor, porque está utilizando ya sea un contenido educativo, sea una presentación, sea cualquier desarrollo escrito que nosotros hayamos podido complementar dentro de nuestro foro chat o cualquier webinar. Entonces, más allá de esa facilidad, le está prohibido a la persona que lo recibe reproducirlo, y tal vez el consejo es hacer algunos disclaimers de los entregables que uno suministra a los participantes para advertirles de que no pueden reproducirlo, por supuesto, con lo difícil que es llevar a cabo cualquier acción en torno a este tema, ¿no? Genial, genial. Mira, por aquí hay una persona que te conoce, José García. Él coloca aquí, el grave problema que hay en Venezuela es que el marco jurídico sobre la materia de propiedad intelectual no está bien delimitado. Hola José, ¿cómo estás? Es uno de los problemas. Nosotros somos por naturaleza súper optimistas en Venezuela. Eso no impide que admitamos una realidad. El marco jurídico. Nosotros tenemos un problema sistémico en el país con el régimen de propiedad industrial. Tenemos problemas con las autoridades regulatorias, tenemos problemas en el ámbito judicial. Es decir, son distintas variables. Aún así, y ustedes son viva prueba, el interés, o sea, toda esta actividad que yo veo desarrollando José Ramón es clara evidencia del interés que sigue habiendo entre los actores comerciales en el país y entre las personas que tienen iniciativas de procurar, de navegar todas estas olas. Y aún así en Venezuela se continúa de manera imperfecta o perfectible protegiendo ciertos activos intelectuales. Eso
hablamos principalmente de marcas, se logran algunas cosas en materia de derecho de autor. No hablemos de patentes porque pueden ver a dos hombres llorando acá, pero sí logramos algunas cosas. Sí, yo agregaría, Luis, un poco, porque esto no solo a nivel nacional, sobre todo cuando estamos en un entorno tecnológico, el desarrollo de la tecnología va mucho más rápido que la capacidad normativa, tanto a través de los tratados, legislaciones locales. Entonces, siempre va a haber un gap entre lo que sucede y las respuestas normativas en torno a cualquier tema que tenga que ver especialmente con tecnología, ¿no? Entonces, es un tema también que se debe considerar. Y por aquí hay bueno, esto es un piropo profesional. José Ramón, eres un crack en el tema del registro de marcas. Felicitaciones. Gracias, gracias. Esto lo dice Marjorie Marrero. Ay, caramba, Marjorie. Ese es el cariño. Bien, no sé si hay más preguntas. Yo creo que la gente está como tratando de encontrar ahorita cómo explicar toda esta información, porque entiendo que es muy amplio el tema de la protección de las cosas que yo puedo producir. Y a veces pecamos por, bueno, después lo registro, después me encargo de eso. Y en ese después me encargo es donde aparecen donde aparecen aquellos, entre comillas, vivos que se aprovechan de algo de lo cual tú no protegiste a tiempo, ¿no? Y creo que esa es la parte importante. ¿En qué momento debo yo registrar mi propiedad intelectual, José? ¿En qué momento es vital proteger mi propiedad intelectual? Sí, claro, me atrevería a decir y estaría animado a decir que mucho antes de inclusive poner un producto o un servicio en el mercado, sé que para el tema del emprendimiento es sumamente difícil tomar estos pasos cuando hay una serie de prioridades que, bueno, que demandan nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, nuestros recursos económicos, pero yo sí estaría en la insistencia y es la razón por la cual hemos estado tratando de difundir de manera importante este tema, es al menos nosotros saber que si hemos seleccionado una marca, la marca tiene potencialidad o tiene probabilidades ciertas de ser registrada, con todo el riesgo que hay de no hacerlo de inmediato, pero al menos si vamos a comenzar a labrar un camino y comenzar a invertir y hacer un esfuerzo, al menos despejar esas dudas y tener bastante claro este tema. En el tema del derecho de autor y todos aquellos que estamos dentro de las industrias creativas, culturales, en donde hay un desarrollo de contenido a través de distintos, manifestados de distintas formas, también por lo menos saber qué son esos bienes, como hablaba Luis, identificarlos, saber cómo protegerlos. Como vemos, en el caso del derecho de autor no se necesita ningún registro previo, pero por lo menos tener la forma y la diligencia de anticiparnos a crear alguna evidencia para demostrar que estos bienes son nuestros. Entonces, hay muchas materias, hay muchas formas de abordarlo de una manera preventiva sin llegar al punto de estar en riesgo alguno de estos derechos de propiedad intelectual. Genial, muchas gracias. Ajá, Luis. Yo agregaría algo. Lo que dice José Ramón es verdad. El emprendimiento es súper retador en Venezuela, aún más. Si algo yo les podría aconsejar es procurar la asesoría de un experto. El grado en el que involucren a ese experto, pues va a variar dependiendo de distintas circunstancias. Pero un primer contacto, a ver, estás en Caracas o estás en Lechería y tienes un primer contacto con José Ramón y al menos va a poder alertarte sobre los posibles obstáculos, los posibles riesgos que tengas en el camino y va a poder ayudarte a priorizar, a establecer prioridades de protección. Entonces,
más que algo muy concreto, yo sugeriría tener ese primer contacto con alguien que conoce la materia y que te pueda orientar sobre por cuál camino irse, porque en efecto, como comentaba José en el chat, menciona que él piensa que debe tratarse como un niño recién nacido y sacarle la partida de nacimiento de una vez. Sí, eso está claro al momento, especialmente cuando uno se lanza y dice, bueno, ahorita no, ahorita no, ahorita no, y luego se olvida, y cuando llega el problema es cuando uno tiene todo encima. En mi opinión debe ser como el nacimiento de los niños. Lo comentabas tú, José García. Bueno, José, dinos algo, y Luis también, yo no sé si ustedes tienen alguna herramienta, alguna actividad que vayamos a tener, a poder disfrutar de ustedes pronto. Sí, yo sí quiero aprovechar el espacio. El 26 de abril, el 26 de abril se celebra el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Hay una serie de actividades que se están desarrollando durante toda la semana, no solo en Venezuela, sino a nivel mundial. Y desde Marca de Autor estamos nosotros organizando una para el 27 de abril a las 4 de la tarde, en donde vamos a abordar un tema muy interesante que tiene que ver con la economía verde y qué papel ha jugado la propiedad intelectual en la generación de nuevas innovaciones de manera que son sustentables, que no generan impacto negativo en el ambiente. Para todos aquellos que quieran acompañarnos, nos van a acompañar otras personas experta en negocios, experta en temas ambientales, en temas de economía verde, y bueno, va a ser un encuentro un poco para generar alguna discusión en torno a este tema y celebrar en alto el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Quienes quieran participar pueden ingresar a mi cuenta @marca de autor o @José Ramón Fermín, que con mucho gusto vamos a poder ahí atender su solicitud y bueno, y esperando que nos acompañen. Y aprovecho, creo que en un minuto lo puedo decir, hablábamos de herramientas para los emprendedores y lo difícil que a veces se le hace lograr tener una asesoría, al menos sobre la viabilidad de su marca, la viabilidad de sus bienes. Y nosotros queremos poner a la orden de todos los que nos están escuchando a través de nuestra página marcadeautor.co una herramienta que hemos desarrollado durante este periodo, en el cual, llenando unos datos sencillos, vamos a poder enviarles una viabilidad de marca y la factibilidad de ser aceptado o no. Y esto lo estamos haciendo durante este periodo de manera gratuita. Un poco sabemos que hay muchas empresas, muchos emprendedores que están buscando organizarse durante todos estos días, reinventarse, y esta herramienta realmente les va a dar una hoja de ruta para cuando decidan tomar el tiempo y la disposición para proteger sus activos intelectuales, al menos van a tener una breve asesoría sobre las expectativas que tienen en torno a su negocio. Entonces se las queremos poner a la disposición, marcadeautor.co. Ok, ya la coloqué aquí en el chat. Y bueno, yo te voy a comprometer porque luego vamos a hacer seguramente algún taller, algún curso, alguna formación. Tenemos que hacer contigo y con Luis, aprovechando que la tecnología nos mantiene cerca, no con ese estornudo, pero que nos mantiene cerca la, la tecnología. Entonces, bueno, no me queda más que agradecer a ustedes dos y a todos los presentes durante la conferencia se mantuvo estable más o menos entre 33 y 45 personas, e invitarlos a una siguiente tanda de Acelérate que probablemente sea en 2 meses o 3, como habíamos fijado originalmente. Entonces, bueno, muchas gracias y ahora nos vamos corriendo aceleradamente a la siguiente actividad, que es el foro chat sobre el impacto económico que ha habido sobre el sector cultural y especialmente esto de la economía naranja, ¿no? Tú hablabas de la economía verde, aquí hablan de la economía naranja y por ahí hay otro hablando de economía azul y circular, así que aquí todo tiene forma y color.
Entonces, listo. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Muchísimas Luis. gracias. Un gran saludo para todos. Bien, hasta luego a todos. Chao, feliz tarde. Feliz tarde.